de conocimiento humano. Y recuerda que todavía estamos viendo la segunda jornada o el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya hemos pasado por varias ciudades de Macedonia y de Europa, de la Europa. Empezamos en Filipos, luego Tesalónica y luego llegó a Berea, que no vamos a notar porque el ministerio del apóstol Pablo en Berea pues fue bastante fructífero porque allá los judíos eran sinceros estudiantes de la Biblia, y cuando Pablo les predicaba y les anunciaba sobre el Señor Jesús y lo que decían de él en las epístolas o en las escrituras antiguo testamentarias, ellos dicen que la escudriñaban. Así que eso fue un ministerio muy fructífero porque el que quiere conocer la verdad tiene que ir a las escrituras. Y luego él entró a la ciudad de Atenas como un perseguido. Cuando llegaron los judíos de Tesalónica que estaban enojados con él, se dieron cuenta que él tenía un ministerio fructífero en Berea, llegaron hasta allá y realmente era extraordinario pensar que esta gente que era enemigo del Evangelio había recorrido más de 100 kilómetros para poder llegar a Berea y armarle otro alboroto a Pablo para sacarlo de la ciudad de Berea. Así que él llegó a Atenas como un perseguido, ¿no? Y dice en el verso 16 al 34, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos,
Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, Pablo está en Atenas y la primera cosa que sucede al llegar a esta ciudad, a la ciudad del saber, la ciudad del conocimiento del mundo, del conocimiento secular, lo primero que reacciona, la primera reacción de Pablo fue que él dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quiere decir que en su interior el apóstol Pablo sentía una gran incomodidad, una molestia de ver a una ciudad de gente tan inteligente, de gente tan preparada, de gente tan sabia, tan llena de conocimiento, entregada a la idolatría. Eso es natural de Dios. Por eso los cristianos, cuando vemos que las injusticias que pasan en el mundo, sentimos igual. Sentimos igual cuando le hablamos a las personas del Evangelio de Jesucristo y la gente lo que hace es burlarse o rechazar o ignorar, y cuando le estamos hablando del Señor. En nosotros hay una inquietud, una incomodidad, una molestia interior cuando las personas actúan de esa manera, cuando les estamos hablando del Evangelio del Señor. Y eso es natural de Dios, porque así mismo siente Dios, pensando en aquellos días de Noé, cuando Dios le daba la oportunidad a las personas para que se arrepintieran. Y dice que Dios cada día afligía su corazón, viendo al mundo entregándose a la maldad y al pecado. Este sentir que tenemos nosotros los cristianos, no lo sentimos hasta que Cristo vino a morar en nosotros. Antes disfrutamos el pecado, jugamos con el pecado, aplaudíamos el pecado, celebramos el pecado, como el mundo ahora lo hace, como la gente que no tiene a Cristo lo hace. Pero desde que Cristo está en nosotros, nos enardecemos cuando vemos a la gente cómo le da la espalda a Dios, cómo rechaza a Dios y cómo se entrega al error y a la mentira. Pues así sentía Pablo cuando entró en esa ciudad entregada a la idolatría. Se dice, en la historia, se dice que cada calle, en cada esquina, había un altar a un dios en la ciudad de Atenas. Usted se puede imaginar cómo estaba saturada, inundada, y como dice aquí el texto, estaba entregada totalmente a la idolatría esa ciudad. Y a veces nosotros vamos por ciertas ciudades de este país o de cualquier país y vemos que en cada calle hay un altar donde se adora a un ídolo. ¿Y cómo sentimos nosotros cuando vemos una ciudad entregada a la idolatría, al error y a la mentira? Cuando yo he viajado en ciertos pueblos, por lo general casi siempre en la entrada de los pueblos siempre está ese pueblo, esa ciudad está dedicada a un ídolo, como diciendo, esta ciudad está bajo el poder de este ídolo. Y eso es lo que estaba pasando en Atenas, cuando Pablo entró y se enardeció en su espíritu viendo esa ciudad entregada a la ignorancia de la verdad. Pero Pablo tenía un mensaje que podía cambiar a esa gente, podía cambiar a esa ciudad, podía cambiar al mundo. Y su mensaje era sencillamente predicar a Jesucristo muerto y resucitado. Y obviamente, en cada oportunidad, en cada lugar donde Pablo tenía oportunidad de hablar de Cristo, lo hacía. Él llegaba todos los sábados a la sinagoga, que ahí estaban los judíos que se reunían los sábados. Él iba a la plaza del mercado donde la gente se reunía y se congregaba y ahí les predicaba el Evangelio de Jesús y su resurrección. Y luego, la gente en Atenas, aunque tenía tanto conocimiento, tenía tantos dioses, pero aún estaba vacía y sedienta, estaban buscando, estaban oyendo cada cosa, cada noticia, cada información que llegaba a esa ciudad, ellos estaban devorando, ellos tenían un vacío en su interior que querían saber, quería que algo llenara su vacío. Y ahí estaba este hombre llevando este mensaje del Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, y obviamente la gente se sorprendió, porque nunca antes habían escuchado sobre uno que había muerto y resucitado
y que estaba vivo. Este era el mensaje de Pablo. Yo le estoy predicando a un Salvador que murió y resucitó y está vivo. Obviamente ellos querían saber más sobre este tema y lo invitaron a llevarlo, lo llevaron, lo invitaron a ese lugar llamado el Areópago, que era como un coliseo, donde él podía llevar y dar su enseñanza, disertar sobre el tema que le estaba dando a la gente allá en la plaza. Y obviamente la gente estaba sorprendida de ese mensaje y quería saber exactamente qué era eso. Ellos le dijeron, ¿qué es esta nueva enseñanza que estás predicando? En verdad que nos estás diciendo cosas extrañas que nunca hemos escuchado. ¿Qué quiere decir con todo eso? Y la verdad que la predicación de Pablo acerca de Jesucristo muerto y resucitado no solo era nueva para los gentiles, no solo era nueva para el mundo pagano, como era el mundo de los atenienses, también era una enseñanza nueva para los mismos judíos, porque en el concepto judío no cabía el concepto de un Cristo muerto y resucitado. Así que la enseñanza de Pablo era una enseñanza nueva para todos y extraña, por supuesto, porque nunca antes la habían escuchado. Pero ellos querían saber, estaban interesados en saber, en oír esa nueva enseñanza, esa nueva doctrina que traía el apóstol Pablo. Y estos atenienses tenían tanto conocimiento, tenían tanto conocimiento de tantas religiones, de tantos dioses, que su ciudad estaba plagada de santuarios donde habían altares a todos los dioses conocidos. Y tanto conocimiento de tanta idolatría y de tantos dioses de toda clase y de toda nación, ellos se volvieron supersticiosos porque tenían temor, porque cada dios tenía algo particular y ellos tenían temor de que si ellos no adoraban a ese Dios, algo les podía suceder. Y es lamentable que todavía esta ideología, esta creencia existe, porque hay personas que no pueden creer en un solo Dios y ellos tienen que adorar a toda clase de dioses por si acaso alguno de ellos me escuche o por si acaso alguno de ellos se enoje conmigo y me pase algo malo. Entonces, ese conocimiento, tanto conocimiento de la religiosidad, lo que produjo fue una ciudad o una población supersticiosa. Realmente cuando las personas no tienen una claridad de la verdad, la gente se vuelve supersticiosa con tantas creencias que tiene. Y cuando Pablo le dijo, veo que ustedes son muy religiosos, estaba diciendo, no los estaba elogiando, realmente le estaba diciendo que tenían tantas creencias de tantos dioses que realmente estaban entregados al temor, porque esa palabra religioso significa que estaban entregados a la superstición que les llevaba a crear, a tener altares de todo tipo, a toda clase de dioses y ofreciéndole adoración en cada altar para mantener bien a todos los dioses con ellos. Así que ellos tenían tantos santuarios llenos de altares, adorando cualquier cantidad de dioses. Y aún eran tan supersticiosos que ellos llegaron al punto de pensar que a lo mejor todavía hay un Dios que no conocemos. Vamos a hacerle un altar al Dios que no conocemos, por si acaso se nos quedó uno por fuera, no se enoje con nosotros, adorando a todos los dioses mismos a Él. Así que vamos a hacer un altar al Dios que todavía no hemos logrado conocer y le vamos a dar adoración también a Él. Y Pablo aprovechaba cada oportunidad que él veía para presentar el Evangelio de Jesús. Y él le dijo precisamente, a ese Dios que ustedes están adorando sin conocerle, ese es el Dios que yo les vengo a predicar. Ese es el Dios que yo les presento, que no han conocido aún. Y Pablo está ante un público pagano, un público que no conoce las Escrituras, no conoce nada de
de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y él comienza hablándole del Dios creador. Empieza donde debe haber empezado, con un público como ese. Empieza hablándole de dónde procede todo. Empezó con el Dios creador. El Dios en el que yo creo es el que creó todas las cosas. Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él creó el mundo y todo cuanto existe en Él. Él es un Dios infinito. Él es un Dios omnipresente. No lo podemos encerrar en un santuario. No lo podemos conservar en un templo. Él es un Dios grande. Él es el que creó todo cuanto existe. Y ese es el Dios que le vengo anunciando. Ese Dios no fue creado por la mano de los hombres, ni tampoco es honrado por lo que los hombres hacen por él. Ese Dios no es el invento del intelecto humano, porque ellos pensaban que haciendo dioses con sus manos, estaban honrando, estaban haciendo algo hermoso para Dios. Pero Pablo le aclara y le dice, no podemos honrar a Dios haciendo una imagen de Él. No podemos crear a Dios según nuestro intelecto. Él es el que nos creó a nosotros. No es el intelecto humano el que creó a Dios. Por eso hay muchos ateos, hay muchos naturistas, muchos científicos que dicen que nosotros hemos creado a Dios. Exactamente. Pero aunque ellos no crean en el Dios verdadero, todas esas personas que niegan, rechazan creer en un Dios único y verdadero, ellos mismos caen en la trampa de crear a sus propios dioses, porque tienen sus dioses a quienes ellos adoran y se rinden ante sus creencias que han venido de su propio intelecto. El apóstol Pablo mencionó que ese Dios que creó, Él es la causa y el origen de todas las cosas que existen. La vida existente proviene de ese Dios que creó todo cuanto hay. Dijo que Dios de un solo linaje procede de toda la raza de los hombres. El linaje de los hombres tiene un origen común. Es aquel hombre que Dios creó. Dice que Dios creó la tierra para que fuera la habitación del hombre a quien Él creó. Y que le fijó a ese hombre sus años de vida. Y no creó los años para que el hombre viviera para Él. No. Hay muchas preguntas existencialistas que se hace la gente. Y sobre todo la gente que no conoce a Dios. La gente se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy? Son las preguntas que se ha hecho la humanidad desde el comienzo de la historia. Y los atenienses tenían las mismas preguntas que nosotros. Las mismas preguntas que se ha hecho la humanidad en todos los tiempos. Por eso Pablo les habla. ¿De dónde venimos? ¿De dónde procedemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Todas estas respuestas nos las da Pablo en esta disertación o en esta predicación. Él explica que somos criaturas de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que Él creó este mundo para poner al hombre, para que el hombre tuviera un propósito para vivir aquí. Y es que el Señor aclara que la razón por qué el hombre tiene una vida, una existencia, porque tiene esos años que uno vive. Y Él aclara, dice, para que los hombres busquen a Dios. Es para que los hombres busquen a Dios. Aunque Él dice que Dios no está lejos para que le vayamos a buscar al otro extremo del mundo. Dios siempre está cerca de nosotros. Y de hecho Dios siempre ha estado buscando al hombre. Y usted que me escucha, solo tiene que dar la vuelta a su corazón y venir en pro de Dios. Y ahora está Él. Pero usted necesita dar la media vuelta para encontrar a Dios. Porque Dios está detrás de usted.
siguiéndole y buscándole, esperando el momento en que usted va a dar la media vuelta para encontrarlo. Sí, estamos aquí con un propósito. Tenemos una vida para buscar a Dios y vivir para Él, seguirle a Él, creer en Él y hablar de Él. Esa fue la vida del apóstol Pablo. Él sabía por qué estaba aquí. Él sabía que Dios le había dado una oportunidad de vida para conocerle, para creerle y para vivir eternamente con ese Dios, para saber su plan, para conocer a ese Dios de amor que vino del cielo a dar su vida por él. Así que Dios creó al hombre, le fijó sus años para que le busquen, y los hombres, como criatura de Dios, reflejamos su imagen y semejanza. Por eso dijo él que el hombre no puede hacerse una imagen de Dios, porque la imagen de Dios somos nosotros. Porque somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Que pensamos, que sentimos, que deseamos, que tenemos voluntad, que amamos. Así es Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Salmo 135 nos dice que los hombres no deben hacerse imagen, porque Dios no puede ser representado por una imagen. Y si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, entonces una imagen es la peor representación de Dios que puede haber. Dijo el salmista en el Salmo 135, versos 15 al 18, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Una imagen no puede representar a Dios. No puede ser una representación de el Dios infinito. Dios manda más bien a todos los hombres que se arrepientan de su ignorancia, se arrepientan de su idolatría. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean a la verdad. Es el momento de tomar una decisión. Hay que decidir por la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Un día Dios va a juzgar a los hombres con justicia. Hay una justicia sobre la cual los hombres tendrán que rendir cuenta a Dios un día. Y ese juicio lo va a ejecutar aquel mismo que Pablo estaba presentando. Aquel Jesús que murió y que resucitó. Y la razón que da Pablo para la resurrección de Cristo es que Él resucitó para juzgar a los hombres por sus pecados. Él está vivo y va a juzgar un día a los que rechazan creer en Él. Hay que creer en Jesús o seremos juzgados. Hay que creer en Jesús para librarnos del juicio de Dios. Sin embargo, vemos la obra de Satanás. Cómo Satanás usa la religiosidad de la gente, usa la ignorancia, usa la superstición para mantener a la gente lejos de Dios, mantenerlos lejos de la verdad. Porque cuando uno presenta a Jesús como el Salvador nuestro, que dio su vida por nosotros, murió como pago, como consecuencia de llevar nuestros pecados, pero resucitó para vida eterna. Y le ofrecemos a la gente la oportunidad de creer en Jesús como único y suficiente Salvador. La gente siempre piensa en su mente. Pero yo a mi vida he creído en esto y en aquello. Desde que era niño, desde que era niña, mis padres me enseñaron, de niño he oído y he creído tal cosa. ¿Cómo el diablo logra mantener a la gente alejada de
la verdad de Dios, usa la religiosidad y la superstición, el temor, porque el poder de la superstición es el temor. Es que si dejas la religión de tus padres, te vas a ir al infierno. Si dejas la religión de tus padres, te va a ir mal en la vida, te va a pasar un accidente, te va a caer un cáncer, te va a dar una enfermedad. La superstición es un arma del diablo para mantenernos alejados de la verdad y que no nos arrepentamos. Pero Dios nos manda que nos arrepentamos. Pero el diablo no quiere. Él no quiere que nadie se arrepienta ni que crea en Jesús. Y el diablo va a luchar con todas las armas posibles para mantener a la gente lejos de arrepentirse y creer en Jesús como único y suficiente Salvador. Y dice al final del versículo, en el verso 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, ahora no, yo no tengo tiempo para escucharte, Pablo. No, en otra ocasión será que te voy a escuchar. Pero este era un desprecio, era una forma de escarnecer al predicador. Y la gente rechazó la enseñanza de Pablo. Y la razón que nos da aquí es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y obviamente no creían en la resurrección de Jesús. Y menospreciaron de la enseñanza. Y se burlaron de la verdad de que Jesús había muerto y había resucitado. ¿Por qué la gente no quiere creer en la resurrección de Jesús? ¿Por qué la gente se empeña en negar la resurrección de Jesús? Bueno, por lo menos aquí podemos ver que la naturaleza humana, el hombre natural, el hombre no renacido, rechaza la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil creer que no hay vida después de la muerte. Que la vida real es solo aquí mientras estamos en este mundo. ¿Y por qué es más fácil creer eso? Porque la gente sabe que creer que solo hay vida aquí, mientras estamos aquí, entonces no va a tener que enfrentar ningún juicio alguno. ¿Y cómo es posible que la gente llama a la fe cristiana una fe irracional, cuando realmente la fe cristiana es lo más racional que hay? No sería irracional pensar que una persona va a vivir como quiere, darle rienda suelta a su pecado y a su maldad, vivir en inmoralidad y practicar toda clase de vicio y pecado, y matar y destruir y robar y mentir y humillar, y que no le va a pasar nada por todo lo que ha hecho en su vida. ¿No es eso acaso irracional? Pensar que una persona puede vivir toda una vida llena de maldad y de violencia, haciendo malas personas y destruyendo vidas, y al final no va a pagar por todo lo que ha hecho. Eso sí es irracional realmente. Eso sí es una gran injusticia. Pero no es así. Jesucristo resucitó. Y Él va a juzgar a cada persona por lo que ha hecho en su vida. Cada uno tendrá que rendirle cuenta a Dios un día por todo lo que ha hecho. Y tendrá que pagarlo. Como dice la Escritura, que cada persona tiene un libro escrito de su vida. Y que un día ese libro hablará por ti. Y toda tu obra será pública. Todo lo que has hecho en secreto y en privado y en oculto saldrá a la luz un día. Será el día de tu juicio, cuando el Señor abra tu libro y tenga que juzgarte por todo lo que hiciste mientras estabas vivo. Hay un juicio que espera a los perdidos. Y nadie va a escapar. Jesucristo resucitó y Él nos va a juzgar. Por eso para muchas personas
Es mejor no creer en la resurrección. Es mejor creer que vivamos la vida cada día como si fuera el último día de nuestra vida, porque mañana vamos a morir y todo se acabó. Eso suena muy bonito y eso suena muy malvado también, pero no es así. Hay un juicio. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio esperando, pero no tiene que ser así. Porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida en lugar de la tuya, para Él sufrir el juicio que tú merecías. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú te arrepientes de tus pecados, como dice el Señor, que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y pone tu fe en Jesús como su Salvador, Dios va a perdonarte. Y no solo vas a perdonar todos tus pecados, eso significa que Dios va a pasar por alto el juicio. Ya no habrá juicio sobre ti porque tu juicio ya Cristo lo llevó en la cruz. Vas a ser perdonado y vas a recibir la vida eterna, para que cuando partas de este mundo puedas estar con Dios. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Entonces, haga una decisión. Arrepiéntate de sus pecados y dile al Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí. Tú diste tu vida. Recibiste el castigo que yo merecía por ser pecador. La paga del pecado es muerte. Tú moriste por mí, pero resucitaste para darme la esperanza de la vida eterna. Y en este momento yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Si así lo hace, Dios te perdonará y te salvará y te dará vida eterna. Al final de su tiempo en Atenas dice que algunos creyeron y siguieron a Pablo. Esa puede ser tu historia. Cree en el Señor Jesucristo y sigue a Cristo hasta que Él venga. Que el Señor te bendiga.